¿Qué tal estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario? Hoy vamos a platicar de un tema que ya viene, se acerca, la declaración anual de personas morales. Tenemos un experto que nos va a platicar de este tema. No se vaya. Bien, como comentamos en la introducción del programa, hoy nos acompaña el maestro Rodrigo Ramírez, a quien agradezco mucho que esté con nosotros, y nos va a platicar de la Declaración Anual de Personas Morales. Una declaración atípica, Rodrigo, me parece a mí, no tanto por los cambios, sino por ya las formas que va adoptando el formato. Bueno, Jaime, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la gente que nos está viendo. Y sí, como dices, creo que el tema de la declaración anual en estas fechas a mucha gente le empieza a preocupar, pero creo que les podemos dar algunas recomendaciones para poderlo aplicar lo más rápido posible porque el tiempo nos apremia. Sí, ya estamos en los últimos días, estamos en este mes que de forma extraña nos obliga a hacer un cierre que debiéramos haber tenido desde diciembre, pero siempre pasa así, estamos en marzo, estamos haciendo los cierres y nos encontramos, como ya nos hemos encontrado en años previos, con que la declaración anual ya está rellenada en algunas partes importantes del formato. Fíjate que ahí lo que me gustaría empezar a comentarle a la gente que nos está viendo, hay que tener mucho cuidado con decir que la declaración se presenta el 31 de marzo. Esto lo comento porque de acuerdo a la ley me establece que es dentro de los 3 primeros meses siguientes al cierre de un ejercicio. Como bien comentas ahorita, 31 de diciembre, los 3 meses conciliarían con el 31 de marzo. Pero si yo estuviera en un ejercicio irregular por una escisión, fusión o liquidación, y voy a poner un ejemplo, esto fue en el mes de agosto, yo tendría 3 meses, que sería septiembre, octubre y noviembre, para poder presentar la declaración anual. Ahora, una de las primeras recomendaciones que les diría, no se vayan hasta los últimos días. El día de hoy ya no te puedes ir a los últimos días. La base de datos que tiene el SAT, si yo quiero mover algo, se tiene que actualizar. Y el día de hoy, como ahorita lo estás dando también en cuestión de introducción, ya viene prellenada la declaración desde el 2019, 20 y ahora 21, y por obvias razones hacia adelante no serán las excepciones. Ya viene información y hoy los ingresos nominales no los puedo tocar. La diferencia de un ingreso nominal, que es lo que utilizo en pagos provisionales, a unos ingresos acumulables de una declaración anual, es el ajuste anual por inflación. Pero los ingresos nominales yo ya los debía reportado en los pagos provisionales de enero a diciembre desde el 2021. Y el día de hoy automáticamente se me suben a la declaración. Si a mí me hicieron falta considerar algo, porque normalmente nos esperábamos ajustarlo en la declaración anual, yo ahorita no lo puedo hacer. Tengo que mover pagos provisionales. Y si tengo que mover base de datos de pagos provisionales, no lo va a correr en forma automática para la declaración anual. Por lo tanto, no nos esperemos a los últimos días, sino tenemos que ir a hacer la adecuación hoy, en este momento, ahorita que termine el programa, hacer conciliaciones si nos hacen falta y ver qué es y no esperarse al último minuto. Sí, que normalmente así pasa, ¿no? Estamos en los últimos días y así era el formato. El formato prácticamente era una antigua máquina de escribir en la computadora y ahí trasladábamos los datos, pero hoy la autoridad tiene ese control, dices, en principio de los ingresos nominales, ¿no? Que esos ya no podríamos modificarlos, salvo hacerlo retroactivamente, y tarda más o menos cuánto en hacerse una actualización, digo, también en tu experiencia, digo, entendiendo que cada vez, entre más cerca estemos, más se tarda la... Mira, te puedo decir, experiencia del año pasado, se estaban tardando 3 días en actualizarlo. Y lo digo para la declaración del 2020. Este año ha sido muy irregular la actualización. De hecho, te podría decir que con uno de los clientes traemos una opinión de cumplimiento que
está del mes de diciembre una DIOT que ya está presentada en tiempo y en forma, pero el 32D me aparece esa declaración. Ya metimos aclaración, ya presentamos hasta una complementaria, porque en la aclaración no nos hicieron caso para poderlo reactivar. Te podría decir que se tardaron 2 semanas en quitarla del 32D, cuando supuestamente debería de ser en 3 días. ¿Por qué hablo de 3 días? Pues bueno, con contactos un poquito conocidos que están dentro de sistemas del SAT, a mí lo que me habían comentado es que la actualización se hace los martes, jueves y sábado. Entonces casi cada 3 días se actualiza la base de datos del SAT. Pero ahorita yo no podría decir cuánto tiempo sería, y yo nada más lo único que sí recomendaría, prevéanlo y por lo menos desen de tiempo unos 5 días. Ok, entonces no esperemos al último día, es una primera recomendación. Una mención importante es que los ingresos nominales tendrán que coincidir sí o sí con los pagos provisionales, y a partir de ahí nos encontramos con otros elementos. Si siguiéramos el orden del artículo 9, ingresos acumulables, que tienen en parte los ingresos nominales, pero después tenemos las deducciones autorizadas, y no por la declaración, pero sí sabemos por estas invitaciones de vigilancia profunda, por estas cartas de invitación del SAT, que también ya están midiendo deducciones versus los comprobantes que te emitieron distintos proveedores. ¿Qué tendríamos que vigilar para guardar cierta congruencia? Entendiendo que hay cosas que no tienen comprobante, claro. En principio te diría, las deducciones personales las deducciones autorizadas dentro de la Declaración Anual de Personas Morales las clasifica como gastos, las clasifica como gastos de sueldos y salarios, las clasifica como gastos asociados con sueldos y salarios, deducción de inversiones, costo de lo vendido y el ajuste anual por inflación. Yo lo que recomendaría es clasificarlos también en papel de trabajo con estas características para que lo podamos validar con la información que tiene con la cuestión del SAT. Si son gastos, lo primero que yo tendría que hacer, tienen que revisar cierres de una balanza contable. Teniendo ese cierre de la balanza contable, verificar que esté en contabilidad todo lo que deba de estar, y la clásica también que se dice, y disminuidas una sola vez, porque créanme que sí me ha tocado ver en revisiones que se intenta disminuir 2 veces un mismo concepto, no alevosamente y con la intención, sino inconscientemente. Y a ver si nos platicas unos casos. Vamos a hacer un corte, si te parece. Estamos en Diálogos Fiscales hablando de la Declaración Anual de Personas Morales. No se vaya. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en Don Bienvenido a Dinero. Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a tenemos una el emisión más de privilegio su tener programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La Casa Por sí existía desde hace mucho El tiempo. Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bien, pues regresamos y estamos hablando de la Declaración Anual de Personas Morales desde un punto de vista práctico, porque me parece que es lo que normalmente tú tratas de hacer. Y decías, la fracción cuarta del artículo 27, requisitos de las deducciones, dice que estén debidamente registradas en contabilidad y que se resten una sola vez, y que pareciera innecesario decirlo, pero dices en la práctica ocurre, hay gente que deduce 2 veces. Mira, te lo voy a poner en este ejemplo, ¿no? Yo entrego mi recibo de honorarios a un cliente, se lo entrego, ellos generan el pasivo. ¿Cuál sería el asiento contable? Gastos contra el pasivo. La lógica me diría que cuando me pagaran,
sería bancos contra el pasivo que se está generando. Pero hay mucha gente que no tiene un control ni políticas contables previamente establecidas y realmente hace un reconocimiento contable por medio de flujo, como es gasto directamente contra la salida de bancos. ¿Qué pasaría si yo en mi balanza veo que le voy a pagar al contador, voy a poner un importe cerrado para que pueda ser práctico, 140,000 pesos, cuando yo sé que al contador le pago 10,000 pesos mensuales? La lógica me diría que en balanza debe de estar 120,000 pesos, no 140,000. Quiere decir que está dobleteado, o en este caso hay 2 recibos que están dobleteados dentro de mi contabilidad. ¿Qué es lo que me ha tocado ver en las revisiones en este caso que les pongo? Están provisionados o pasivados estos 12 meses de la factura del contador y están 2 recibos repetidos que están registrados con pago directamente. Entonces, esa aclaración, cuando a mí me lo decían en la escuela, pues es que ¿cuál sería el error? ¿Cómo que lo vas a deducir 2 veces? También se llega a presentar en la deducción de inversiones, en el costo de venta cuando se vende unos activos, se puede llegar a presentar también ese tipo de errores. Pero el más claro y creo que tangible es el que les acabo de decir ahorita numéricamente, que sí se dan los casos. Y si nosotros no revisamos la balanza y la contabilidad, les digo, inconscientemente pudiéramos estar generando una deducción improcedente, y esto, si lo compara el SAT contra los FDIs emitidos, tiene 120,000 pesos, y tú en tu declaración tienes 140,000 pesos. Sí, digo, ese y el del costo de lo vendido, que incluso ha dado lugar a un criterio no vinculativo, ¿no? Que hay gente que deduce la inversión mediante el procedimiento ordinario y da de baja el activo y lo vuelve a deducir, que sería uno de los casos. Entonces, deducciones autorizadas, vigilar todo este tipo de conceptos, hacer las conciliaciones correspondientes, y así hace una separación que a mí me parece interesante. Hablabas de una parte que habla o que refiere a sueldos y salarios y los gastos derivados de sueldos y salarios. Y en la parte de sueldos nos encontramos precisamente eso. Si hay algo que esté mal timbrado o que no está timbrado incluso, evidentemente no va a aparecer ahí. Lo que te podría decir, en años pasados, dentro de resolución miscelánea decía, si tú quieres corregir algo del timbrado de nómina, tienes hasta el último día del mes de febrero. Por estos tiempos de actualización de la base de datos, lo comento importante, que esto sí debe haber sido en febrero, para que en el mes de marzo, el 1 de marzo, ya tengas posibilidad de presentar la declaración anual. Pero es correcto lo que está diciendo, y también tener mucho cuidado. En nómina no puedo sumar o ajustar datos, sino todo lo timbrado en el ejercicio me lo está subiendo en este anexo, en esta pestaña de la declaración, y yo de ahí voy a hacer una conciliación. ¿A qué refiero una conciliación? Tengo que quitar lo que considero como mano de obra de construcción, fabricación, transformación, porque eso se me va al costo de lo vendido. Entonces, directo o indirectamente, las tengo que quitar para poder depurar y saber cuáles son los gastos de nómina que se van a deducir en forma directa. También tengo que quitar lo que, por ejemplo, la PTU, que está timbrada y que no es una deducción de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Eso la voy a incorporar como una disminución de la base para poder pagar impuesto. Pero tengo que hacer una conciliación e ir quitando lo que está timbrado de nómina para dejar libre lo que sí es deducible de nómina, y lo otro ya lo estoy llevando a sus respectivas deducciones o, en este caso, disminución hablando de la PTU. Claro. En esa parte de sueldos, en tu experiencia, no lo hice en enero, no lo hice en febrero, en marzo podríamos, entendiendo perfectamente que los límites estaban en... ¿Se puede hacer una modificación, algún comprobante? Mira, esa es una pregunta que ahorita la autoridad no quiere que hagas movimientos fuera de los plazos. ¿Por qué? Porque como todo se está subiendo a la base de datos del SAT y ya lo quiere todo procesado para que esté los días 17 o en la declaración anual, no le gusta que le muevan los números. Y también es una de las cosas que ahorita el proceso de cancelación de los FDIs
te dice que los tienes que cancelar en el ejercicio y que ahorita nos dieron plazo hasta presentar la cuestión de la declaración anual. Porque cuando ha hecho revisiones por parte de la autoridad, llega y dice, oye, tú tienes timbrado tanto de estos comprobantes y tú me declaraste esto. Ah, es que se me olvidó cancelar los comprobantes, pero espérame tantito, ahorita te los cancelo. Lo que ya no quiere la autoridad es que se hagan ese tipo de movimientos fuera de plazo. Pero si se tiene que cancelar, pues eso es, creo que un derecho del contribuyente, el reportar una operación, esa famosa materialidad fiscal, claro, lo tengo que reportar, aunque fuera de plazos. No me debería de castigarlo, lo único es que yo tendría que presentar una declaración complementaria una vez que su sistema esté procesando todos los cambios. Y si tengo que pagar diferencias, pues las tendría que pagar de tema de diferencias de impuestos. Claro, un tema recurrente, precisamente hablando de esa cancelación a la que refieres. No celebré la operación, sí tengo expedido el comprobante, declaré con base en las operaciones reales y resulta que hay unos comprobantes que a la autoridad le aparecen en exceso. Y sobre todo lo comento con base en esta reforma para 2022 que dice hay un límite para la cancelación de los comprobantes fiscales. Y hablabas tú de la materialidad. ¿Qué te parece que tendría que ocurrir? Entendiendo que la operación no se celebró, porque hay quien dice la palabra del SAT es casi una palabra divina y así tendría que ser, y si ya lo expediste tendrías que pagar aún no habiendo existido la operación. Pues es que si tú lo reportaste quiere decir que fue por una razón. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado lo que estamos reportando en un inicio, porque al momento de firmarlo con firma electrónica, fiel, todo eso, estamos diciendo bajo protesta de decir verdad que es una realidad. Entonces creo que le estamos dando una validez a una información, aunque ya después lo corrija por ciertos errores, pero que hay que tener cuidado porque la estamos firmando. Claro. ¿Te parece? Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos platicando de la Declaración Anual de Personas Morales. No se vaya. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bien, pues regresamos. Estamos platicando de la declaración anual. Rodrigo, uno de los temas importantes, sobre todo en un gobierno que se estima un poco volcado hacia el sector popular, hacia los trabajadores, la PTU. ¿Qué cambios respecto de la determinación de ISR tendríamos que contemplar de manera importante para la determinación de PTU? Mira, como es muy sabido por todos, el año pasado, por allá del 23 de abril, hubo el conocido como eliminación de cuestión del outsourcing. Hay que identificar que la PTU que yo me disminuí en mayo del 2021 no tiene efectos de esta eliminación de la PTU o de eliminación del outsourcing, perdón, del 2021. Esa PTU fue la determinada en 2020 y que fue pagada en el 2021. Para la declaración que estamos presentando en este mes, pues bueno, debería de ser la determinada con el 10% de la base normal de ISR que tenemos. Términos generales, hay sus diferencias porque todavía me permite la disminución de las partidas no exentas del 53 al 47% para poder determinar la cuestión de la PTU, pero sería solamente el 10%. El efecto que comentas y que creo que mucha gente pudiera tener la duda, se va a presentar en mayo del 2022, que se va a pagar, pero ya vienen las limitantes de los 3 meses de pagado de la PTU y también el limitante del promedio de los últimos 3 años.
pero esa es una disminución para pagos provisionales del 2022 y que también tendríamos efectos para presentar en la declaración anual del 2022 presentada en 2023. Entonces, ahorita para lo de la PTU, en realidad no tendríamos que moverlo nada porque ya es una PTU pagada y esa PTU, nada más tener cuidado, no es deducible, es disminuible. Ok, y precisamente hablando de este cambio, de este que se viene para pagar un reparto de utilidades en 2022 y de estos cambios que se dan en la Ley Federal del Trabajo, desde tu punto de vista, ¿hay un beneficio para los trabajadores? ¿Hay un perjuicio? Porque comenzó a decir el Estado, ahora se van a pagar 3 meses, porque además eso puede crear confusión, ¿no? Habrá quien esté pensando y de repente escuchará, oye, es que ahora son 3 meses. ¿Son 3 meses? No, o sea, la determinación de la PTU, y de acuerdo también a la comisión que determina la tasa de la PTU, es el 10%. Te pide compararlo contra lo que sería 3 meses de sueldo. El menor no dice que se tiene que pagar el mayor. Y la palabra clave sería la cuestión del menor. Si yo estoy pagando la cuestión de la PTU del 10%, quedará topada hasta ahí. Esto, de acuerdo a los cálculos que yo he realizado con los clientes, creo que se ve beneficiado realmente es el patrón, porque como al estar topada puede ser que esté pagando menos del 10% de la PTU. Claro. Y esto nada más rápidamente lo podré comentar. De hecho, en las mañaneras del presidente lo comentó, y los trabajadores podrán verlo que será hasta los 3 meses de la cuestión de su sueldo. Pero viéndolo del lado de la práctica y la realidad, cuando fue la reunión con los empresarios, una de las cosas que salió en el tema es, oye, ¿por qué estás haciendo sistemas de outsourcing llevándote a trabajadores a otro lado? Uno de los temas principales era la cuestión de la PTU, que podías controlar la PTU en la cuestión de las outsourcing. Entonces, lo que le dijeron es, pues bueno, vamos a dejar de estar jugando con las outsourcing con la cuestión de la PTU, si quieres limitarlo, y pusieron estas 2 limitantes. Entonces creo que en la realidad era para que ya no jugaran los empresarios con outsourcing para nivelar la PTU, y por eso se está bloqueando hasta 3 meses. Pero los cálculos da realmente que el que se ve beneficiado es el patrón. Ahora, un tema técnico, precisamente, es un 10% que en algunos sectores económicos, si al trabajador le correspondían 10 meses, le daban 10 meses. Hoy con el cambio va a estar limitado a 3 meses, lo entendemos así. De acuerdo a los parámetros técnicos legales de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué pasaría con el remanente? Porque desde el punto de vista del patrón, el patrón podría pensar, yo ya me libré de pagar el 10% pleno. Es que ahí cuando no se entrega la PTU a los trabajadores porque alguien no fue a cobrar la PTU que le correspondía, suma como si fuera una polla para el siguiente año para los trabajadores. Pero en este caso sí se ve beneficiado el patrón. Ahora sí se convierten en utilidades repartibles para el patrón, porque como no tiene a quién repartírselo porque la base ya está topada, sí realmente ese recurso quedaría a favor de la bolsa del patrón. Por eso te decía, creo que esta reforma, lo topado de la PTU, es un poco para ayudar al patrón. Es un beneficio para el patrón. De hecho, así está planteado y está negociado desde aquellas mesas de trabajo en donde le dijeron al patrón, ¿sabes qué? Deja que desaparezca la subcontratación, por lo menos de manera parcial, y esta reforma va para adelante. Vemos más detalle en la declaración, vemos que mes por mes vienen algunos conceptos detallados, incluso ya precargados. ¿Qué conceptos nos encontramos ya en la declaración anual o qué conceptos tendrían que preocuparnos de trabajar más en nuestros papeles? Pues yo lo que llamo mucho la atención es lo que sería el costo de lo vendido. El costo de lo vendido, hay muy pocos contadores que nos metemos al área de costos. La autoridad realmente tampoco no es especialista en la determinación de costos ni de todas las variables que pueda tener diferentes sectores. Entonces creo que nosotros internamente tenemos que tener bien amarrado costo de lo vendido, porque puede representar la deducción más importante de todas las empresas que siguen a comercialización o que siguen a construcción, fabricación o transformación. Puede representar un 80, un 85, un 90% de las deducciones. Creo que independientemente que los gastos que les dije hace ratito tendríamos que estarlo revisando, lo importante es costo de lo vendido. Ahí está
lo que realmente en próximos años nos pueda poner en conflicto la autoridad cuando nos revise la declaración del 2021. Claro, Rodrigo, y bueno, muy amplia la declaración, pero creo que con estos consejos prácticos tenemos para trabajar un rato, tenemos para anticipar. Te agradezco como siempre que nos apoyes. Nada más rápido, ahorita que lo podíamos agarrar. Una última recomendación, cuidado porque cuando me da importe por pagar en la declaración anual, para que se considere presentada la declaración, tiene que mandarse la declaración y realizar el pago antes del 31 de marzo. Si otra vez, si nos vamos al último momento y sacamos una línea de captura y la terminamos pagando el 1 de abril, eso se considera como fuera de plazo, no presentada la declaración. Tendría que presentar una declaración complementaria y con recargos por lo menos de un día. Sería nada más una recomendación rápida. Ok, bueno, pues hasta el último momento una recomendación. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a la gente que nos acompañó. Lo esperamos la próxima semana en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hasta la próxima.